Hola, buenas. Capítulo 4,4, reacciones óxido-reducción o en su acrónimo cortito que es redox. Nosotros en este capítulo solamente trabajamos la redox en términos conceptuales, solamente a medida de concepto. Vamos a trabajar definiciones, qué es un reactivo, qué es una redox, partamos por eso, qué es una redox, qué es un agente oxidante, qué es un agente reductor, qué es una reducción, qué es una oxidación, qué es un estado de oxidación, etcétera. Solamente vamos a hablar de eso en términos conceptuales. Ejercicio y demás, en este capítulo no. Veamos entonces. Haciendo una referencia con lo que hemos visto de reacciones ácido-base, que si no me equivoco fue el capítulo anterior, hubo una reacción ácido-base, nosotros dijimos que era una transferencia de protones. ¿Qué es una reacción redox? Una transferencia de electrones. Nos vamos a enfocar solamente en los electrones. El ejemplo que trabaja el Chang es el magnesio sólido, el oxígeno gaseoso, se quema y se forma óxido de magnesio. Y aquí tenemos un par de muchos conceptos. Detrás de toda esta ecuación química que hay detrás, hay mucha información. Ya ahora una ecuación química no solamente nos dice reactivo de producto, sino que ahora nos dice, hay mucha información detrás de cómo ocurre, cuántos electrones se pasan, etc. Semirreacción. Semirreacción. Vamos a analizar primero el magnesio. Decimos magnesio, número estequiométrico 2, magnesio, pasa a 2 magnesio con 2 más como catión, porque esto es una molécula iónica. Si ustedes se fijan, siempre tenemos nosotros una condición. Siempre tenemos que igualar masa, ley de masa. La ley de masa no se les puede olvidar nunca. 2 magnesio, 2 magnesio. Súper. Ahora, esto tiene carga, cada magnesio tiene carga 2 más. Como tengo 2 magnesio, tengo cargas en total 4 más. En los productos tengo cargas 4 más, ignorando 4 más, y acá tengo cargas 0. Por lo tanto, tengo que eliminar estas 4 más. ¿Cómo elimino estas 4 más? Con 4 menos, 4 electrones. 4 cargas positivas se me van con 4 cargas negativas y me quedan total de 0. 0, 0, totalmente balanceado. Veamos la otra semirreacción para el oxígeno. Oxígeno forma oxígeno, 2 de oxígeno, con carga 2 menos. Como aquí tengo 2 cargas, 2 menos, tengo un total de 4 cargas menos, 4 cargas negativas. Como necesito que esté todo esto equilibrado en cargas, necesito colocar 4 cargas negativas. Por lo tanto, voy a colocar 4 cargas negativas en los reactivos. Tengo 4 cargas negativas en los reactivos porque puse 4 electrones. Y como tengo 4 cargas negativas en los productos, está balanceado. Balanceado en masas, balanceado en cargas. Para esto, las semirreacciones, o lo que estamos viendo ahora, hay libros de inorgánica principalmente, que los vamos a trabajar en un tiempo muy largo, la verdad, perdónenme por eso. Pero hay libros que trabajan estrategias, y con mucha semirreacción. De hecho, creo que el Chang no los trabaja de esta manera, pero sí hay libros que tienen su estructura y son bien, porque la redox es como la parte más importante, si no me equivoco, de la química. Sí, del área más de la inorgánica, que es la principal, o una de las principales. Nosotros aquí estamos viendo química general. Sí, entonces primero igualamos masa, después igualamos carga y llegamos a estas semirreacciones que están balanceadas. Fíjense que solamente nosotros cuando tenemos que igualar cargas, solamente podemos agregar cargas negativas. Solo podemos trabajar con cargas negativas. Las cargas negativas son electrones. ¿Sí? Y nosotros habíamos dicho que las reacciones redox son transferencia de electrones. Solamente podemos trabajar con electrones. ¿Sí? Y aquí va la definición de oxidación-reducción. Una molécula, un átomo, se oxida cuando aumenta su número de oxidación. Después vamos a ver un poquito más adelante qué es su número de oxidación. Pero veamos, por ejemplo, acá. El magnesio aquí está como 0. Estado de oxidación 0.
y pasa a un estado de oxidación 2 más, ¿cierto? Pasa de 0 a 2 más. Por lo tanto, aumenta. Si aumenta, cuando aumenta su número de oxidación, se oxida. Por lo tanto, el magnesio se está oxidando. Y versión contraria, fíjense que el oxígeno también acá está en 0 y pasa a 2 menos. Se reduce, disminuye su número de oxidación. Por lo tanto, se reduce cuando disminuye su número de oxidación. En este caso se reduce. Por lo tanto, el oxígeno se reduce de oxígeno molecular a oxígeno 2 menos. Y aquí donde les juro que, bueno, el Chang también dice, aquí puede ocurrir muchas confusiones porque redox es muy confuso. Pero yo les pido que lo entiendan así. Primero, porque yo me demoré fuera del liceo 1 año y algo comprender esto. No, le estoy bromeando. Esto no, yo no lo vi en la universidad. Me lo tuvieron que haber pasado. Pero como yo tuve esto en materia online, subieron un PDF nomás. Y claro, que iba yo a leer un PDF. Entonces, esto yo lo tuve que aprender por mi cuenta y en parte lo aprendí a la mala. Y eso fue súper tedioso. Entonces, ¿cómo yo lo aprendí esto? De esta manera. Se oxida cuando aumenta su número de oxidación, se reduce cuando disminuye su número de oxidación. Y de hecho la palabra se reduce, disminuye. Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Y acá está, abajito, ya yo le puse el nombrecito. Lo que habíamos visto. Fíjense, magnesio 0, pasando a 2 más, se oxida. Oxígeno 0, a 2 menos, se reduce. Disminuye su estado de oxidación, que es el numerito que va arriba como con sus cargas. ¿Qué es una semirreacción? Una semirreacción se muestran los electrones transferidos, ya lo notamos, ¿cierto? Electrones. En las reacciones redox. Si sumamos las reacciones redox, nos debería dar la reacción global. Entonces, si nosotros formamos la reacción redox, ponemos los reactivos, magnesio, 4 electrones, oxígeno, los productos, 2 óxido de magnesio más 4 electrones, y los electrones siempre se me tienen que igualar. La cantidad de electrones que hay en los reactivos y la cantidad de electrones que hay en los productos tiene que ser la misma necesariamente, ¿sí? Porque no es como que realmente se produzcan electrones, sino que se transfieren. Por lo tanto, tienen que estar igualados. Siempre se me tienen que ir. ¿Cómo saber si tu ecuación está balanceada correctamente? Porque los electrones se tienen que ir. Esta es la ecuación global, esta que tenemos acá, ¿cierto? Donde no se ven los electrones. Por eso la semirreacción participan los electrones y nos dan como esa información, que está buenísima. Nosotros podemos también entender que en una semirreacción de oxidación, fíjense, la que estamos viendo acá arriba, semirreacción de oxidación, tenemos electrones como producto. Electrones como producto, por lo tanto se pierden esos electrones. Mientras que en una semirreacción de reducción se ganan esos electrones, que es lo que está aquí escrito, ¿sí? Fíjense toda la información que nos entrega esto, que esto se reduce, que cambia su número de estado de oxidación, que se ganan, que se pierden electrones. Hay mucha información detrás de esto, de este formato simplemente. ¿Qué más vamos a ver ahora? Dijimos ya que oxidación, reducción. Y vamos a agregar un término más. Fíjense que el magnesio se oxida, pero esto, tal cual como cuando vimos ácido base, se llama ácido base porque ocurren las dos cosas al mismo tiempo o están relacionadas entre sí. No es que ocurra el ácido simplemente, o no es que ocurra la base y el ácido no esté involucrado, están los dos involucrados. Esto pasa lo mismo. Una reacción redox no puede ser redox si no está alguien que se oxide o alguien que se reduzca. Tienen que estar los dos necesariamente, ¿sí? Por lo tanto, se oxida el magnesio, pero el magnesio reduce al oxígeno como el oxígeno oxida al magnesio. No sé si me siguen, pero bueno, vamos a verlo más detalladamente si no me siguieron. La oxidación del magnesio, que se haya oxidado el magnesio pasa a ser un agente reductor. Agente reductor. ¿Qué hace el agente reductor? El agente reductor reduce a otro. El magnesio va a reducir al oxígeno. Reducción. Reduce al oxígeno y el magnesio se va a oxidar a sí mismo.
oxidación. O al revés, el oxígeno, aquí ocurre la reducción, por lo tanto, el oxígeno es el agente oxidante. El oxígeno oxida al magnesio y se reduce a sí mismo. Fíjense que lo más fácil es identificar esta primera parte, cuando se oxida, cuando se reduzca. Y para identificar qué tipo de agente es lo contrario. Si es una reacción de oxidación, es un agente reductor, y si es una reacción de reducción, es un agente oxidante. La diferencia. ¿Por qué? ¿Qué hace un agente reductor? Reduce a otro. ¿Qué hace un agente oxidante? Oxida a otro. ¿Y qué va a pasar consigo mismo? Lo contrario. El agente reductor reduce a otro, se oxida a sí mismo, y el agente oxidante oxida a otro y se reduce a sí mismo. Lo que le acabo de decir parece un trabalengua, lo sé. Yo cuando lo aprendí también me pareció trabalengua, pero después les juro que si ustedes aprenden lo que yo le acabo de pasar hace un poco, segundo arriba, es que era esto de si se oxida aumenta su número de oxidación y si se reduce disminuye su número de oxidación, con esto están listos. Esto es todo lo que ustedes necesitan en su vida. Ya después lo demás es como ir agregándole detalles. ¿Sí? Esto es un detalle, por ejemplo. Y generalmente siempre le hablan, esto es un agente reductor, esto es un agente oxidante. ¿Por qué? Porque después nosotros podemos, uno puede anotar o puede estandarizar para poder colocarle un número a esa sustancia y decir esto es un mejor agente reductor o esto es un mejor agente oxidante para que nos ayude a inducir una reacción redox. Para eso solamente se usa el término de agente reductor o de agente oxidante. No tiene más ciencia que eso.